Shalom, amiguitos, ¿cómo están? Continuamos con la sección de los profetas. Hoy veremos otro profeta que, como Daniel, fue llevado como esclavo al exilio por los babilonios. Este es el profeta Ezequiel. En hebreo es Yehezkel y se escribe con las letras Yud, Het, Zain, Kuf, Aleph, Lamed, Yehezkel. Y su nombre significa fortalecerá Elohim. Yehezkel fue un israelita del cautiverio de la tribu de Leví. Él era un ministro del Eterno en el templo antes de que fuera destruido, pero él tuvo que ser llevado como esclavo por los babilonios. Él también no se resistió y el Eterno guardó su vida para que no muriera. Su profecía fue desde el 593 antes de Yeshua y duró 22 años profetizando. Yehezkel fue llamado por el Eterno para profetizar a los israelitas que iban presos. Los israelitas creían que vivían un sueño y que pronto regresarían a la tierra. No querían aceptar el castigo de 70 años como esclavos. Entonces, el Padre Eterno usó a Yehezkel para decirles que no volverían en esa generación. El libro del profeta Yehezkel contiene 48 capítulos y refiere 3 cosas generales. Denuncia por la idolatría que traía como consecuencia la destrucción del templo, el juicio a Yehudá y a las naciones alrededor y la restauración de Israel. En los capítulos 1 y 2 de Yehezkel tiene visiones de la presencia divina. Él, estando ya en el exilio con los primeros deportados, supo que ser llevados no era todo. El Padre Eterno aún envió mensajes de que Israel seguía pecando y en el templo se cometían pecados muy graves, y que la presencia divina no estaría más en Israel, y el templo sería destruido. Así leemos en el capítulo 2, verso 3. Y me dijo: Hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. En el capítulo 3, Yehezkel sabe que la palabra del Eterno es muy buena, pero que al llevarla a los israelitas sería grande amargura, ya que los israelitas aún no querían escuchar las palabras del Eterno. En los capítulos 4 y 5, el Padre Eterno le revela a Yehezkel que Jerusalén sería invadida. De los capítulos 6 hasta el 24, el Eterno por medio de Yehezkel reprende usando parábolas o historias a las ciudades de Israel, a los príncipes, a los falsos profetas, a Jerusalén, su rey y sus jueces, a los ministros, y les reprende diciendo que son como una esposa infiel a su esposo. Estas sentencias el Padre enviaba para mostrarles que su amor tan grande había esperado por mucho tiempo, pero que Israel no había querido aceptar ese grande amor, que al contrario, seguían desobedeciendo la Torá, deseaban seguir sirviendo a los ídolos y a las imágenes, y así leemos en Yehezkel capítulo 8, versos 9 y 10. Me dijo el Eterno: entra y ve las malvadas abominaciones que éstos hacen allí. Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Todas estas cosas muy desagradables los israelitas hacían en el templo de Jerusalén. No habían querido escuchar desde mucho tiempo que eso era un gran pecado. Por ello, el juicio venía. El Padre Eterno es muy celoso. Él no quiere que nos hagamos imágenes como las religiones. No admite ídolos ni animales para darles culto. Las naciones y el pueblo de Israel creyeron que no era malo. Pero el Padre Eterno ya había dicho en la Torá que todo eso es desagradable delante de Él. Así recordamos las palabras del Eterno en la Torá. Éxodo 20, 4 y 5. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra,
ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Y también en Deuteronomio 4:15 al 18. Cuiden sus almas, pues ninguna figura vieron el día que el Eterno habló desde el monte Sinai, para que no se corrompan y hagan para ustedes escultura, imagen de figura alguna, esfinge de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de ningún pez que haya en el agua debajo de la tierra. Estos mandamientos eran muy claros y todos debían y debemos de obedecerlos. Pero cuando Israel y las naciones se crearon sus religiones, entonces creyeron que esas imágenes podrían estar bien, pero fueron causa de muchos pecados. De los capítulos 25 a 35, vienen profecías una vez más contra las naciones de los alrededores que también serían juzgadas, así como lo hemos visto en los profetas Joel, Amós, Yeshayahu y también Yirmiyahu. Recordemos que no solo Israel tenía mala conducta, también las naciones estaban en grandes pecados y el Eterno usaría grandes y fuertes naciones para una batalla final contra las naciones cananeas. Pero no todo era juicio para Israel. El Padre Eterno siempre reserva de su amor el perdón, y por la promesa a Abraham, que es en Yeshua, además porque el Eterno se daría a conocer entre las naciones con más fama, Él haría volver a un remanente y Jerusalén volvería a edificarse y sería la capital de Israel otra vez. En los últimos capítulos, el profeta Yehezkel, de los capítulos 36 al 48, viene la profecía de restauración, del regreso del exilio, así como los demás profetas habían hablado que el Padre los traería de regreso, así en Yehezkel lo volvemos a ver. Así leemos en el capítulo 36, versos 24 y 28. Y yo los tomaré de las naciones, y los recogeré de todas las tierras, y los traeré a vuestro país. Habitarán en la tierra que di a sus antepasados, y ustedes me serán por pueblo, y yo seré a ustedes por Elohim. ¡Qué grande y bueno es el Padre Eterno! Este regreso del remanente era el inicio de la redención definitiva para los israelitas, así como lo vimos en el profeta Daniel. La profecía comenzaba con el regreso del exilio, la reconstrucción de Jerusalén y sus murallas, así como la reconstrucción del templo, el retorno por todo este tiempo y finalmente la venida del Mesías, para que todo Israel fuera lavado totalmente de sus pecados. Y con ese amor, la promesa a Abraham también llegará a todas las naciones para lavarnos y hacernos parte de ese Israel restaurado por medio de Yeshua. Nosotros debemos saber que debemos abandonar la idolatría, volvernos al Padre y ser enseñados por Yeshua, el Mesías de Israel, y esperar a que Él regrese para que nos lleve al reino eterno con el Padre en los cielos. Todos los profetas hablaban de esta grande salvación en Yeshua, nuestro Mesías. En el capítulo 38 y 39 se menciona la amenaza de Gog, un rey que quiso entorpecer el regreso del exilio, pero este rey y las naciones fueron castigadas de forma milagrosa por un terremoto y por las naciones medo-persas. Estas naciones no impidieron que la obra del Padre Eterno se llevara a cabo, ya que en los capítulos 40 en adelante se habla de una principal promesa, la reconstrucción del templo en Jerusalén. Daniel dice que el templo y los muros se levantarían, pero Daniel habla de que no todo Israel volvería, solo un remanente. De esta forma, el templo que vemos en estos capítulos de Yehezkel era una sombra profética del verdadero templo que Yeshua levantaría, que está hecho con personas creyentes en Él y el Padre Eterno como tú y como yo. Pero Israel también reconstruiría un templo, aunque por la falta de arrepentimiento completo, el exilio se prolongaría 490 años, y el templo
No sería igual de majestuoso como el de Shlomo, sino que sería menor. En este segundo templo, cuando regresaron del exilio, solo una familia de ministros podría servir en el altar haciendo sacrificios, ya que la mayoría de los levitas también pecaron. Así leemos en Yehezkel, capítulo 44, verso 15. Mas los ministros levitas, hijos de Tzadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario, cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí, y delante de mí estarán para ofrecerme las ofrendas de animales, dice el Padre Eterno. En tiempos de la rebeldía, todo Israel pecó, y también los levitas en el templo. Así desviaron al pueblo, pero Tzadoc y su familia siempre fueron fieles. Tzadoc fue un ministro que reconoció la unción del rey David y siempre estuvo del lado del rey David. Cuando David fue rey, Tzadoc fue ministro y sus hijos ministraron en el templo de Shlomo, y sus nietos y bisnietos siempre fueron fieles al Eterno. Por eso, cuando Israel regresó del exilio, los descendientes de Tzadoc fueron reconocidos como justos y fieles, y ellos ministraron a todo Israel hasta la época de Yeshua. Así, en la reconstrucción del templo, ellos ministraron todo Israel. Al final del libro de Yehezkel, vemos la promesa de cómo Israel sería lavado. En figuras, vemos las promesas que se fueron dando a Israel hasta la época de Yeshua. Sabemos que fue un tiempo de 490 años en total, pero al final, todo lo que comenzó con el regreso del exilio, el templo y la toma de la tierra, terminó con el perdón en Yeshua. El reino de los cielos acercado y un verdadero santuario espiritual en Yeshua y un retorno real al Padre Eterno. ¿Qué te ha parecido la profecía de Yehezkel? Veamos cuánto has aprendido. ¿Cómo se escribe Yehezkel en hebreo? ¿Qué significa Yehezkel? ¿Cuántos capítulos tiene Yehezkel? ¿De qué tribu era Yehezkel? 3 cosas importantes habla el libro de Yehezkel. ¿Las recuerdas? ¿Cómo es llamado el pueblo de Israel por parte del Eterno en el capítulo 2, verso 3? ¿Qué se revela a Yehezkel en el capítulo 4 y 5? En los capítulos 6 al 24 hay reprensiones contra Israel. ¿Qué reprensiones son basadas en Éxodo 8, versos 9 y 10 y Deuteronomio 4, versos 15 al 18? En los capítulos 25 al 35 vemos juicios contra las naciones. ¿Qué otros profetas hablaron de estos juicios a las naciones? ¿Cuál es el tema en los capítulos 36 al 48 de Yehezkel? ¿En qué capítulo y versículos Yehezkel menciona el retorno de Israel? ¿Cómo se llamó el rey que quiso impedir el retorno de Israel en los capítulos 38 y 39? Yehezkel profetizó la reconstrucción del templo. ¿De qué descendiente profetizó Yehezkel que serían los nuevos ministros en el nuevo templo? Tzadoc fue un ministro muy fiel. ¿En tiempo de qué rey ministró Tzadoc? Toda esta profecía era el inicio de la gran salvación. ¿Con quién se completó la profecía y la gran salvación? ¡Excelentes respuestas! ¡Has respondido bien! Yehezkel es un gran profeta. Ahora escribe lo más importante de la profecía de Yehezkel. Hazak, esfuérzate y sé muy valiente. Continúa tu estudio y nos vemos la próxima clase.